¿Has olido alguna vez el aroma de carne humana quemándose mezclado con gasolina y madera ardiente? Yo sí. Y durante 10 años ese olor me ha acompañado en cada respiración, recordándome la noche que rocié gasolina por toda mi casa de 2 pisos. Cerré cada puerta con llave desde afuera y prendí el fósforo que convertiría a mi familia en cenizas. Solo yo salí viva de esa casa. Y durante una década he guardado silencio sobre por qué los maté a todos mientras dormían. Pero hoy, a mis 83 años, necesito confesar la verdad más brutal que escucharás en tu vida, porque cuando sepas lo que descubrí en el sótano de mi propia casa, lo que encontré en esos rituales que celebraban en mi ausencia, entenderás que el fuego fue mi única salvación contra una familia que no era humana, sino una secta satánica que me había elegido como su próximo sacrificio. Soy Eufemia, y esta es la confesión que he callado durante 10 años, porque hay verdades que solo se pueden contar cuando ya no tienes nada que perder. Esta es una historia controversial que necesito desahogar antes de que mis huesos se conviertan en polvo, porque hay secretos que pesan más que la culpa y verdades que arden más que el fuego que consumió a mi familia. Durante 30 años viví en esa casa de 2 pisos, creyendo que era la matriarca respetada de los Santander, una familia religiosa que se reunía cada domingo para orar juntos y cada martes para estudiar la Biblia. Pero lo que descubrí esa noche en el sótano, lo que encontré en esas ceremonias ocultas donde invocaban demonios y planeaban sacrificios humanos, me hizo entender que durante décadas había estado alimentando y alojando a adoradores del diablo que me habían marcado como su ofrenda final. Cuando encontré mi nombre escrito en esos pergaminos con fechas y rituales específicos para mi muerte, entendí que tenía 2 opciones: convertirme en su víctima sacrificial o convertirme en su ejecutora vengativa. Yo era la víctima en esta historia, una anciana viuda que había abierto su hogar a una familia extendida que resultó ser una congregación demoníaca disfrazada de cristianos devotos. Perdí a mi esposo Florencio hace 15 años, y desde entonces mi casa se había llenado de familiares que necesitaban refugio temporal. Mi nuera Severina con sus 3 hijos, mi cuñado Macedonio con su esposa Prudencia, mis sobrinos Saturnino y Casilda con sus respectivas familias. Era yo quien los mantenía a todos, quien pagaba las cuentas, quien cocinaba para 14 personas cada día. Nunca sospeché que la mujer que lavaba sus túnicas blancas estaba limpiando vestimentas ceremoniales, que la anciana que preparaba sus alimentos estaba alimentando a demonios encarnados, que la abuela que bendecía la mesa cada noche estaba bendiciendo a satanistas que planeaban drenar mi sangre en su altar secreto. Nací en una familia católica, donde aprendí que la fe y la familia eran lo más sagrado del mundo. Me llamo Eufemia, y mi vida fue una sucesión de sacrificios que me parecían bendiciones cuando tenía por quién hacerlos. Me casé con Florencio, un hombre trabajador y devoto, y durante 40 años construimos una vida basada en principios cristianos. Cuando él murió de cáncer, decidí abrir mi hogar a familiares necesitados porque creía que era mi deber cristiano ayudar a la familia en tiempos difíciles. Mi nuera Severina llegó primero con sus hijos Ambrosio, Crisanto y Felicitas después de que mi hijo muriera en un accidente laboral. Era una mujer aparentemente piadosa, que llevaba siempre un rosario y hablaba constantemente de la voluntad de Dios. Sus hijos, de entre 15 y 20 años, eran respetuosos y estudiosos, siempre con la Biblia en la mano y oraciones en los labios. Parecían la familia cristiana perfecta que necesitaba consuelo después de perder a su patriarca. Luego llegó mi cuñado Macedonio con su esposa Prudencia, alegando dificultades económicas temporales. Macedonio era diácono en una iglesia pentecostal y Prudencia dirigía el coro de señoras. Parecían personas de fe sólida que necesitaban apoyo familiar. Finalmente, mis sobrinos Saturnino y Casilda se mudaron con sus familias, incluyendo 4 nietos menores que llenaron la casa de voces infantiles y risas que me hacían sentir bendecida por tener una familia tan unida. Pero había enigmas que me inquietaban sin que pudiera explicar por qué. ¿Por qué toda la familia se reunía en el sótano los martes por la noche para estudios bíblicos a los que nunca me invitaban?
¿Por qué compraban cantidades extrañas de velas negras que justificaban como material de meditación? ¿Por qué algunos vecinos me miraban con lástima cuando mencionaba lo orgullosa que estaba de mi familia religiosa? ¿Por qué los niños del vecindario habían dejado de visitar nuestra casa después de la llegada de mis familiares? Durante los primeros años, justifiqué todos los comportamientos extraños como diferencias generacionales o denominacionales. Severina tenía hábitos de oración que no reconocía, pero asumí que pertenecían a alguna tradición pentecostal que yo desconocía. Macedonio recibía visitas nocturnas de hombres encapuchados que él describía como hermanos de la fe, que venían a orar por la prosperidad familiar. Los niños a veces hablaban en idiomas que no identificaba, pero me decían que era hablar en lenguas, como se menciona en la Biblia. Las cenas familiares se convirtieron en rituales elaborados donde todos recitaban oraciones en latín que yo no entendía, pero que asumía eran católicas tradicionales. Severina insistía en bendecir los alimentos con aceites especiales que tenían olores extraños, pero lo justificaba como aceites de unción usados en su iglesia. Los domingos, mientras yo iba a misa, ellos celebraban servicios privados en casa, que incluían cánticos que me despertaban por su intensidad, pero me decían que era alabanza entusiasta, típica de iglesias carismáticas. Gradualmente, mi papel en la familia cambió de matriarca respetada a huésped tolerada en mi propia casa. Empezaron a tomar decisiones familiares sin consultarme, a reorganizar los espacios comunes según sus necesidades espirituales, a establecer reglas sobre qué áreas de la casa estaban reservadas para sus actividades religiosas. El sótano se convirtió en territorio prohibido para mí. Es nuestro lugar de oración íntima, tía Eufemia. Necesitamos privacidad para conectar con Dios profundamente. Los vecinos empezaron a hacer comentarios inquietantes sobre actividades extrañas en mi casa. Don Crispín del 34 me comentó que había visto luces rojas extrañas en el sótano durante las madrugadas. Doña Esperanza del 28 me preguntó si todo estaba bien porque había escuchado gritos que sonaban como lamentos. La señora Remedios de la esquina me dijo que algunos niños del barrio habían reportado olores desagradables que venían de nuestra propiedad, como carne podrida mezclada con incienso. Yo defendía a mi familia de todas las insinuaciones como había aprendido a hacer durante décadas de vida cristiana. Son personas de fe profunda, les explicaba. Sus métodos de oración pueden parecer intensos, pero están buscando a Dios con sinceridad. Pero por las noches, cuando escuchaba cánticos en idiomas que no reconocía y percibía olores que me revolvían el estómago, empezaba a dudar de mis propias certezas. ¿Era realmente adoración cristiana lo que practicaba mi familia? La primera señal real de peligro llegó cuando encontré a mi nieto menor, Inocencio, de 7 años, dibujando imágenes perturbadoras en su cuaderno escolar. Eran figuras humanas rodeadas de llamas, personas atadas a cruces invertidas, animales siendo sacrificados en altares. Cuando le pregunté sobre los dibujos, me dijo con naturalidad infantil: «Es lo que hacemos en el sótano, abuela. Papá dice que cuando seas grande como la bisabuela, tú también vas a estar en los dibujos». Las palabras del niño me helaron la sangre, pero cuando confronté a Casilda sobre los dibujos, me dijo que era arte bíblico inspirado en las historias del Antiguo Testamento. Durante los siguientes meses, empecé a notar cambios físicos inquietantes en algunos miembros de la familia. Severina desarrolló una palidez extrema y ojos hundidos que justificaba como resultado de ayunos espirituales prolongados. Macedonio tenía marcas extrañas en los brazos que parecían quemaduras ceremoniales, pero las describía como señales de devoción similares a los estigmas de los santos. Los adolescentes mostraban comportamientos cada vez más agresivos y antisociales, pero lo atribuían a luchas espirituales, típicas de jóvenes buscando su identidad en Cristo. Los enigmas se multiplicaron cuando empecé a encontrar objetos extraños en diferentes partes de la casa. Huesos de animales pequeños en lugares inesperados, símbolos grabados en las paredes del sótano que parecían jeroglíficos satánicos, frascos con líquidos rojos que olían metálico como sangre. Cuando preguntaba sobre estos hallazgos, siempre recibía explicaciones que sonaban razonables.
Son materiales educativos para estudiar las culturas bíblicas. Son símbolos hebreos para decoración espiritual. Son vinos ceremoniales para la comunión privada. Recuerdo una noche cuando me desperté, escuchando lo que parecían súplicas desesperadas que venían del sótano. Bajé sigilosamente y encontré la puerta blindada que habían instalado cerrada con múltiples candados. A través de las rendijas pude escuchar voces que suplicaban en español: «Por favor, no me maten, tengo familia, no he hecho nada malo». Cuando toqué la puerta, los sonidos cesaron inmediatamente y minutos después salió Saturnino con ropa manchada de rojo. «¿Todo bien, tía?», me preguntó. «Solo estábamos practicando un drama bíblico sobre el martirio de los primeros cristianos». El edificio de sospechas se alzaba ladrillo a ladrillo, pero yo me negaba a ver su arquitectura diabólica. Esta gente era mi familia, mi refugio después de quedar viuda, mi propósito durante los años dorados. Aceptar que eran satanistas significaba aceptar que había estado alimentando el mal durante años, que había sido engañada por demonios disfrazados de cristianos. Era más fácil racionalizar cada señal extraña, defender cada comportamiento inquietante, mantener la ilusión de que todo tenía explicaciones religiosas legítimas. Pero la verdad tiene forma de revelarse cuando menos la esperas. Y la noche que decidí investigar personalmente el sótano, mi mundo se desmoronó para revelar un infierno literal bajo mi propio techo. Los primeros signos del comportamiento realmente diabólico de mi familia aparecieron cuando celebraron lo que llamaron un retiro espiritual especial durante el fin de semana de Pascua. Durante 3 días, toda la familia desapareció en el sótano, emergiendo solo para comer en silencio y regresar inmediatamente a sus actividades de reflexión. El domingo de resurrección, cuando esperaba que celebráramos la victoria de Cristo, encontré la casa decorada con símbolos que definitivamente no eran cristianos: pentagramas invertidos, cruces boca abajo, velas negras formando círculos extraños. «Es arte religioso alternativo», me explicó Prudencia cuando pregunté sobre la decoración. «Estamos explorando diferentes tradiciones de fe para enriquecer nuestra experiencia espiritual». Pero esa noche, mientras fingía dormir, escuché cánticos que me helaron la sangre, voces que invocaban nombres que sonaban demoníacos, súplicas dirigidas a entidades que definitivamente no eran Jesucristo, promesas de sacrificios que incluían menciones específicas de sangre de anciana consagrada. Las visitas nocturnas se intensificaron durante las semanas siguientes. Hombres y mujeres encapuchados llegaban a medianoche cargando objetos que parecían instrumentos rituales: dagas ceremoniales, calderos humeantes, jaulas que contenían animales vivos destinados a sacrificios. Desde mi ventana del segundo piso, observé ceremonia tras ceremonia donde mi familia participaba en rituales que involucraban sangre, fuego y súplicas dirigidas a entidades que respondían con voces que no sonaban humanas. Pero la traición más brutal llegó cuando descubrí que habían estado drogando mi comida con sustancias que me mantenían en un estado de confusión y docilidad. Una noche, después de fingir comer la cena que Severina había preparado especialmente para mí, mantuve la claridad mental suficiente para investigar. Encontré frascos etiquetados con mi nombre que contenían drogas psicotrópicas diseñadas para inducir alucinaciones y pérdida de memoria. Habían estado preparándome químicamente para algún tipo de ritual final. Esa misma noche, algo completamente inesperado sucedió que cambió mi perspectiva para siempre. Mientras exploraba el sótano usando llaves que había robado de la habitación de Macedonio, me topé con una escena que superó mis peores pesadillas. El sótano había sido convertido en un templo satánico completo. Altares decorados con huesos humanos, paredes cubiertas con inscripciones en idiomas demoníacos, pilas de túnicas manchadas con sangre seca y, lo más aterrador de todo, un calendario ceremonial donde habían marcado fechas específicas para sacrificios humanos. En el altar principal encontré fotografías de las víctimas anteriores, ancianos del vecindario que habían desaparecido misteriosamente durante los últimos 3 años. Reconocí a don Evaristo del 67, que supuestamente se había mudado con familia lejana, doña Clemencia del 89,
que según rumores había muerto en un asilo, don Aureliano del 102, que había viajado a visitar parientes y nunca regresó. Todos habían sido asesinados ritualmente por mi familia, y sus fotografías estaban exhibidas como trofeos en su templo diabólico. Pero lo que me destrozó completamente fue encontrar una carpeta etiquetada Sacrificio Final, Eufemia Santander, que contenía planes detallados para mi muerte ritual. Habían estado estudiando mis hábitos durante meses, calculando las fases lunares más propicias para mi asesinato, diseñando ceremonias específicas que involucrarían tortura prolongada antes de drenar mi sangre para alimentar a los demonios que adoraban. Según sus documentos, mi muerte estaba programada para la luna nueva siguiente. Solo faltaban 5 días. La revelación me golpeó como un rayo sobrenatural. Durante 3 años había estado alimentando y alojando a asesinos seriales que se disfrazaban de familia religiosa para acceder a víctimas ancianas vulnerables. No eran mis familiares en crisis, eran depredadores satánicos que habían identificado mi casa como base de operaciones perfecta para una secta que se especializaba en sacrificar ancianos solitarios. Yo no era su benefactora, era su víctima final, cuidadosamente preparada durante años para el ritual más importante de su calendario demoníaco. En una caja fuerte oculta, encontré evidencia de que operaban como parte de una red internacional de sectas satánicas que intercambiaban víctimas y técnicas de sacrificio. Tenían correspondencia con grupos similares en 8 países, fotografías de ceremonias que involucraban cientos de asesinatos rituales y manuales detallados sobre cómo infiltrarse en comunidades para acceder a poblaciones vulnerables como ancianos, huérfanos y personas sin familia cercana. Descubrí que cada miembro de mi familia tenía una identidad falsa cuidadosamente construida. Severina no era realmente mi nuera. Era una asesina serial con antecedentes de infiltrarse en familias para eliminar ancianos ricos. Macedonio no era mi cuñado. Era un ex sacerdote que había sido excomulgado por prácticas ocultistas y ahora lideraba sectas satánicas. Los nietos que tanto amaba eran hijos de víctimas anteriores, adoctrinados desde pequeños para participar en asesinatos rituales. Esa noche, mientras revisaba documento tras documento que detallaba 3 años de asesinatos sistémicos financiados con las propiedades de víctimas ancianas, entendí que no estaba enfrentando traición familiar. Estaba confrontando una operación criminal internacional que había usado mi amor y mi fe para establecer una base de operaciones en mi propio hogar. Ellos habían calculado que mi soledad y mi devoción cristiana me harían una anfitriona perfecta para su mascarada religiosa. Al amanecer, cuando la familia se preparaba para su servicio matutino diario, yo ya había tomado mi decisión. Si querían un sacrificio, les daría un sacrificio. Si necesitaban fuego para sus rituales, les proporcionaría más fuego del que podrían manejar. Si planeaban matarme en 5 días, yo los mataría a todos esa misma noche. El plan era simple pero efectivo. Rociar gasolina por toda la casa mientras dormían, cerrar todas las puertas con llave desde afuera y prender el fuego que convertiría su templo satánico en su tumba colectiva. Durante el desayuno, observé a cada miembro de esta familia diabólica, memorizando sus rostros para los últimos momentos que compartirían vivos. Severina bendijo los alimentos con aceites que ahora sabía estaban consagrados a demonios. Macedonio dirigió oraciones en latín que ahora entendía eran invocaciones satánicas. Los niños recitaron versículos bíblicos que habían sido pervertidos para glorificar la muerte y el sufrimiento. Todo lo que había interpretado como devoción cristiana era adoración demoníaca disfrazada. Esa noche, después de que todos se retiraron a dormir, ejecuté mi plan con la precisión de quien ya no tiene nada que perder. Rocié gasolina en cada habitación, empapé las cortinas y los muebles, creé un sendero inflamable que conectaba todos los pisos de la casa. Desde el sótano hasta el ático, cada espacio quedó preparado para convertirse en un infierno literal que consumiría a los demonios que habían profanado mi hogar durante años. Antes de encender el primer fósforo, bajé una última vez al sótano para destruir personalmente su altar satánico. Derramé gasolina sobre las fotografías de sus víctimas
sobre los huesos humanos que decoraban sus espacios ceremoniales, sobre los documentos que detallaban años de asesinatos rituales. Quería asegurarme de que no quedara evidencia de sus crímenes, de que sus víctimas finalmente descansaran en paz sabiendo que sus asesinos habían sido castigados. Ay, amiga, si estás escuchando esto, hazme un favor. Dale me gusta a este video, que necesito que más ancianas sepan cómo protegerse de depredadores que se disfrazan de familia necesitada. Y suscríbete al canal, ¿sabes? Aprieta ese botón negro que dice suscribirse, justo debajo del video. Es sencillo, como encender una vela, pero me ayuda muchísimo. Hazlo por mí, que soy una anciana que aprendió demasiado tarde a reconocer el mal disfrazado de devoción familiar. Lo que viene a continuación te va a quemar el alma, porque la verdad sobre los demonios familiares siempre es más diabólica de lo que imaginamos. Después de encender el primer fósforo y ver cómo las llamas empezaron a devorar el sótano satánico, algo completamente inesperado sucedió que transformó mi comprensión de la situación. Mientras subía las escaleras para escapar del fuego, escuché gritos que no sonaban humanos, chillidos sobrenatural que parecían venir de las mismas llamas, lamentos que resonaban con voces de ultratumba, súplicas en idiomas que ningún humano podría pronunciar. Los demonios que mi familia había invocado durante años estaban siendo liberados por el fuego, y sus voces llenaron mi casa con un coro infernal. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo que vi a través de las ventanas mientras las llamas consumían el segundo piso. Siluetas que no correspondían a cuerpos humanos ardiendo. Eran formas alargadas, con extremidades que se retorcían de maneras anatómicamente imposibles, sombras que se movían independientemente del fuego que las rodeaba. Mi familia no estaba muriendo como seres humanos. Estaban siendo desenmascarados como las entidades diabólicas que realmente eran, revelando sus formas verdaderas mientras el fuego purificador consumía sus disfraces carnales. Desde la calle, donde me había refugiado para observar mi obra, pude escuchar conversaciones sobrenaturales entre las llamas, voces que discutían en lenguas demoníacas sobre la pérdida del anfitrión, la destrucción del portal, la necesidad de encontrar nuevos recipientes. Entendí que mi casa no había sido solo base de operaciones para asesinos rituales. Había sido un portal dimensional que permitía a demonios manifestarse en el mundo físico. Y yo había cerrado ese portal con fuego sagrado. El giro inesperado vino cuando los bomberos llegaron y encontraron evidencia que confirmó mis sospechas más terribles. En los restos del sótano descubrieron huesos humanos de al menos 20 víctimas diferentes, instrumentos de tortura ceremonial que databan de siglos anteriores y textos ocultistas escritos en pergaminos que los expertos identificaron como manuales de invocación demoníaca extremadamente antiguos y peligrosos. Pero lo más impactante fue lo que reveló la investigación posterior. Mi familia había estado operando bajo identidades falsas durante décadas, moviéndose de ciudad en ciudad, estableciendo templos temporales en hogares de ancianos vulnerables antes de eliminar a sus anfitriones y continuar a la siguiente ubicación. Tenían antecedentes de operaciones similares en 12 estados diferentes, siempre usando la misma estrategia: infiltrarse como familia necesitada, establecer credibilidad religiosa, ganar confianza y luego usar el hogar como base para sacrificios rituales sistemáticos. Las autoridades encontraron correspondencia que revelaba la magnitud completa de su red criminal. Operaban como parte de una organización internacional conocida como la Familia Eterna, una secta satánica que había sido responsable de más de 500 asesinatos rituales durante 3 décadas. Cada familia era en realidad una célula operativa especializada en infiltrarse en comunidades específicas para acceder a víctimas predeterminadas según calendarios astrológicos y fechas ceremoniales específicas. En mi caso particular, habían sido contratados por la jerarquía de la secta para establecer un portal permanente en mi ciudad, usando mi casa como centro ceremonial para invocar demonios de alto rango que requerían sacrificios humanos continuos. Según los documentos confiscados, planeaban operar desde mi hogar durante 5 años, eliminando aproximadamente 50 ancianos del área antes de trasladarse a la siguiente ciudad
en su itinerario diabólico. La revelación más devastadora vino cuando la investigación federal descubrió que habían sido responsables de las misteriosas desapariciones de ancianos en 6 vecindarios diferentes durante los últimos 3 años. Cada víctima había sido cuidadosamente seleccionada según criterios específicos: ancianos solitarios con propiedades valiosas, poca familia cercana, y historiales médicos que permitirían explicar sus muertes como naturales si los cuerpos fueran descubiertos. Durante el juicio que siguió al incendio, fui declarada en defensa propia, después de que las autoridades revisaran toda la evidencia encontrada en mi casa. El fiscal argumentó que cualquier persona razonable habría reaccionado violentamente al descubrir que había estado viviendo con asesinos seriales satánicos que planeaban matarla ritualmente. El incendio fue interpretado como un acto de supervivencia extrema, no como asesinato múltiple premeditado. Los sobrevivientes de víctimas anteriores de la familia Eterna testificaron durante el juicio sobre patrones similares en otros casos: familiares falsos que se instalaban en hogares de ancianos, desapariciones inexplicables, propiedades transferidas a nombres ficticios, muertes que parecían naturales, pero que seguían patrones ceremoniales específicos. Mi caso se convirtió en la clave que permitió a las autoridades conectar décadas de crímenes aparentemente no relacionados. La defensa argumentó que yo había actuado como un instrumento de justicia divina, eliminando demonios encarnados que habían destruido docenas de vidas inocentes. Los expertos en ocultismo testificaron sobre la naturaleza sobrenatural de las entidades que habían sido invocadas en mi sótano, confirmando que el fuego había sido la única forma efectiva de cerrar el portal dimensional que habían estado usando para manifestarse en el mundo físico. Mi comprensión del caso se completó cuando los investigadores internacionales desmantelaron células de la familia Eterna en 8 países diferentes. Mi incendio había creado un vacío en su estructura organizacional que permitió a las autoridades infiltrarse y arrestar a más de 200 operadores en 4 continentes. Los portales que habían establecido en otros hogares fueron cerrados usando técnicas similares, y varias víctimas potenciales fueron rescatadas antes de ser sacrificadas. Las piezas del rompecabezas encajaron perfectamente cuando entendí que mi acto de violencia había salvado potencialmente a cientos de ancianos futuros y había contribuido a desmantelar una organización criminal que había operado impunemente durante décadas. El incendio no había sido solo venganza personal, había sido el catalizador que destruyó una red internacional de adoración demoníaca que había aterrorizado comunidades enteras sin ser detectada. La verdad completa se reveló cuando heredé no solo mi propiedad original después de la reconstrucción, sino también compensaciones de gobiernos internacionales por haber sido víctima de una organización criminal transnacional. Las autoridades reconocieron oficialmente que había sido explotada por una red de terrorismo ocultista, y mi testimonio se convirtió en evidencia clave para procesos legales en múltiples jurisdicciones. Pero el descubrimiento más satisfactorio vino cuando los expertos confirmaron que el portal dimensional en mi sótano había sido efectivamente cerrado por el fuego, impidiendo que futuras invocaciones demoníacas fueran realizadas en mi propiedad. Sacerdotes especialistas en exorcismo bendijeron el terreno después de la reconstrucción, asegurando que ninguna entidad maligna pudiera regresar a contaminar mi hogar. Todo encajó al final cuando entendí que había sido elegida no como víctima, sino como instrumento de purificación divina. Mi fe cristiana, que había sido explotada por demonios disfrazados de familia, se había convertido en el combustible espiritual que me permitió reconocer el mal y destruirlo con fuego sagrado. Los 14 incineraron en mi casa no habían sido seres humanos, habían sido demonios que habían perdido el derecho a existir en el mundo físico. Durante los 10 años que he guardado silencio, he recibido visitas de víctimas sobrevivientes, familiares de ancianos asesinados y investigadores internacionales que me consideran una heroína por haber destruido una red criminal que las autoridades no habían podido tocar. Muchos me han confesado que sus propias familias fueron contactadas por células similares,
pero mi ejemplo les dio valor para denunciar antes de convertirse en víctimas. La moraleja brutal de esta historia es que a veces el mal se disfraza de bendición familiar, pero cuando la verdad se revela, el fuego purificador puede convertirse en justicia divina. Los demonios calcularon que mi soledad y mi fe me harían una víctima perfecta, pero no anticiparon que esas mismas cualidades se convertirían en armas espirituales contra su presencia diabólica. Mis motivos para incendiar mi casa, con 14 ocupantes adentro, eran inhumanos, pero completamente justificados por la defensa propia más básica. Ellos no eran familia, eran demonios encarnados que planeaban sacrificarme para alimentar entidades infernales. No me arrepiento de nada. Cada llama fue un acto de purificación contra fuerzas satánicas que habían profanado mi hogar y asesinado ancianos inocentes durante años. Superé la culpa y el trauma entendiendo que había servido como instrumento de justicia divina, eliminando mal que las autoridades terrenales no podían tocar. Los sistemas de justicia tradicionales habían fallado en proteger a los ancianos de mi comunidad, pero una anciana de 83 años con una lata de gasolina y un fósforo logró lo que décadas de investigación policial no pudieron hacer. Y ahora, juzga tú, ¿tenía razón al incendiar una casa con 14 demonios encarnados que habían asesinado docenas de ancianos? ¿Estaba justificado eliminar satanistas que planeaban sacrificarme en un ritual diabólico? ¿Era correcto cerrar un portal dimensional con fuego sagrado cuando las autoridades no podían protegerme? Yo digo que sí, que cada llama fue un acto de fe contra fuerzas sobrenaturales que amenazaban no solo mi vida, sino la seguridad espiritual de mi comunidad entera. Es debatible si fui víctima o vengadora, pero no reconozco error alguno en purificar mi hogar de presencias demoníacas que lo habían contaminado durante años. Ay, amiga, si has llegado hasta aquí, dale me gusta otra vez. Aprieta ese corazoncito abajo del video. Tu apoyo significa todo para esta anciana que solo quiere advertir a otras sobre los peligros de las sectas que se disfrazan de familia necesitada. Y suscríbete al canal. Ese botón negro que dice suscribirse es fácil de encontrar. Hazlo por favor. Necesito que más ancianas escuchen estas advertencias sobre cómo reconocer demonios disfrazados de parientes devotos. Comenta abajo si has notado comportamientos extraños en familiares que llegaron necesitando ayuda, si has encontrado objetos rituales sospechosos en tu hogar, si has escuchado actividades nocturnas que no puedes explicar, o si tienes una historia similar que quieras que contemos, escríbela en los comentarios. Todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te mantendrán alerta ante los peligros espirituales que pueden acechar en tu propia familia. Perdón si el video ha sido muy largo, pero es que estas historias de supervivencia espiritual hay que contarlas con todos los detalles infernales. Necesitaba advertirte sobre lo que tus propios familiares podrían estar invocando. Soltar esta verdad que me ha quemado las entrañas durante 10 años de silencio. Perdón, pero necesitaba este desahogo completo sobre la traición demoníaca más profunda que existe. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar a una anciana que ya no tiene nada que perder, excepto la esperanza de que otras no abran sus hogares a demonios disfrazados de familia cristiana. Que Dios te proteja de las fuerzas satánicas que pueden acechar bajo disfraces familiares y recuerda, nunca subestimes el poder del fuego sagrado cuando las autoridades terrenales no pueden protegerte del mal sobrenatural.